En la sesión anterior estuvimos nosotros estudiando y practicando ya con derivadas parciales. El objetivo es que ahora ustedes también sigan practicando, que reforcemos, puesto que vienen derivadas parciales de orden superior. La aplicación del teorema de Schwartz, posteriormente la diferencial total y aplicaciones. El chiste es que entonces ustedes practiquen, para lo cual entonces les propongo realicen los ejercicios 5 y 6 que estén en pantalla y tienen un máximo de 8 minutos para entregarme los ejercicios vía correo electrónico que cuenten como participación. Posterior a las 8 de la mañana yo comienzo a resolver estos dos ejercicios para disipar las dudas que puedan existir en la realización de los mismos. El primero de ellos dice que la función u es igual a seno de x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. Demostrar que la derivada parcial de u respecto a x más la derivada parcial de u respecto a y es igual con cero. Y en la segunda función, u es igual a e elevado a la x sobre y por el seno de x sobre y. Demostrar que x por la derivada parcial de u respecto a x más y por la derivada de u respecto a y es igual con cero. ¿Alguna duda? No, creo que no, profe. Adelante. Cualquier pregunta estoy atendiendo aquí detrás del micrófono.
Sigo sin recibir un solo correo y se ha terminado el tiempo. Les doy un minuto más. ¿Alguien está a punto de enviar? Bueno, comienzo a resolver entonces. Se entregan ambos, ¿verdad? Sí, los dos. Bueno, supongo que nadie va a entregar ahorita. Tenemos la derivada parcial de u respecto de x. Nos piden comprobar en principio de cuentas que la suma de las derivadas parciales es igual con 0 para la función seno de x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la derivada de u respecto de x, para lo cual entonces tomamos a y como constante. La derivada del seno es el coseno de la función y recuerden que es además por la derivada del argumento respecto a la variable, en este caso respecto a x, así que primero derivo el argumento respecto a x. El argumento va a ser 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Después x está elevado a la 1, por lo tanto, en el momento en el que derive respecto a x me queda únicamente la constante, que es menos 2 veces y. Y la derivada de y cuadrada, como es una constante, me va a dar 0. Esa es la derivada del argumento por la derivada del seno, que es el coseno del argumento como tal. Así que ya tengo la derivada de u respecto de x, la derivada parcial de u respecto de x. Vamos a hacer lo mismo para la derivada de u respecto a y. La derivada parcial de u respecto a y va a ser igual a lo mismo. El argumento lo voy a derivar, pero ahora respecto a y. Así que en este caso y derivado respecto a sí misma me da la unidad, menos 2x es constante. Así que escribo menos 2x por la derivada de y respecto a y, que es 1, más 2 veces y. Y esto multiplica la derivada del seno, que es el coseno, con el argumento. Ahora lo que nos piden es pues demostrar que la suma de estas derivadas parciales me da 0. Así que las voy a sumar y voy a escribir 2x menos 2 veces y por el coseno de x cuadrada menos 2xy. Para escribir un poquito menos aquí, observo que es un trinomio cuadrado perfecto, que es cuadrado el primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado el segundo. Entonces voy a escribir esto, para no escribir tanto. Es exactamente lo mismo, pero bueno. Escribo un poquito menos, ¿sale? Así que a esto le voy a sumar la derivada parcial de u respecto a y, que es menos 2x más 2 veces y, igual por el coseno, y el argumento es exactamente el mismo. Y ahora lo que voy a hacer es demostrar que esto me da igual con 0, para lo cual observo yo que el coseno se puede factorizar. Y entonces si factorizo yo el coseno de x menos y elevado al cuadrado, va a multiplicar a cada uno de los términos que tiene entre paréntesis y que le preceden, así que va a ser 2x menos 2 veces y del primer paréntesis y después más del segundo paréntesis menos 2x más 2y. Y esto es igual con 0. Observo yo que se están sumando estos cuatro términos, así que 2x más menos 2x se cancelan y menos 2y más 2y se van a cancelar, también me da 0. Así que toda la parte de los corchetes me está dando 0, 0 por lo que sea me da 0, así que con esto obtengo 0 igual con 0, con lo que queda demostrado. Ejercicio número 6. Díganme si tienen dudas de este ejercicio, por favor. Mientras acepto a su compañero Kevin.
Bueno, ejercicio número 6. La función es e a la xy, seno de x, e a la x sobre y, perdón, seno de x sobre y. Demostrar entonces que x por la derivada parcial de u respecto a x más y por la derivada de u respecto a y es igual con 0. Así que vamos a calcular las derivadas parciales y a multiplicar por x a la primera. Así que va a ser x por la derivada parcial de u respecto a x. Así que aquí observo que tengo un producto. Será el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, y todo ello por x entonces. Así que el primero, que es e a la x sobre y, por la derivada del segundo, la derivada del seno, es el coseno. Por la derivada del argumento respecto de x. Y esto va a ser por 1 sobre y. Así que, pues divido sobre y a e a la x sobre y, o 1 sobre y por todo esto, que es exactamente lo mismo. Después, más el segundo, que sería el seno, por la derivada del primero, que sería e a la x sobre y, pero por la derivada ahora del exponente de la exponencial. Así que x sobre y se deriva respecto a x y esto me da de nueva cuenta 1 sobre y. O bien e a la x sobre y entre y, todo eso. Esto es la derivada parcial de la función respecto de x y está multiplicado por x, que es lo que nos dicen aquí para demostrar que esto me da 0. Así que después voy a multiplicar por y a la derivada parcial de u respecto a y. Y pues es prácticamente lo mismo, se tiene el producto, pero dentro de este producto ahora vamos a derivar respecto de y. Así que sería el primero, e a la x sobre y, por la derivada del segundo, sería coseno de x sobre y. Pero después hay que derivar x sobre y respecto a y. Y esto entonces se convierte en la derivada de un cociente, que es el denominador por la derivada del numerador, pues es 0, es una constante x, menos el numerador, entonces sería menos x, por la derivada del denominador, 1. Así que queda menos x. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Así que me da menos x sobre y elevado al cuadrado, e a la xy, coseno de x sobre y. Esto fue entonces el primero por la derivada del segundo. Hace falta el segundo, que es seno de x sobre y. Entonces más el segundo, seno de x sobre y, por la derivada del primero, que sería e a la x sobre y. Y por la derivada de x sobre y respecto a y, esta ya la habíamos sacado, sería menos x sobre y cuadrada. ¿Sale? Y con esto entonces ya tendríamos la derivada parcial de la función respecto de y, lo multiplicamos por y, y esto lo igualamos a 0 para ver si se cumple con esta igualdad o no. Así que, dejen admito a algunos compañeros que están entrando. Pues lo que tenemos que hacer es considerar elementos semejantes para ser factorizados en ambos factores, en ambos términos, en ambos sumandos. Así que realizo primero la multiplicación de x sobre y observo que es factor también, o bien 1 sobre y lo despejo y también e a la x sobre y que se encuentra en ambos sumandos, pues lo puedo factorizar de este primer sumando que está todo multiplicado por x. Entonces, de la factorización me quedaría x sobre y, e elevado a la x sobre y que esto multiplica entonces a
coseno de x sobre y más el seno de x sobre y. De igual forma, como lo estamos haciendo para este primer término, lo vamos a hacer para el segundo también. De aquí observo yo que se puede factorizar menos x sobre y cuadrada e a la x sobre y, pero está multiplicado por y en la parte de afuera, así que y que multiplique y cuadrada que divide, pues se va a cancelar la y de afuera y el término cuadrático del denominador se simplifica a un término lineal. Entonces, a final de cuentas, lo que puedo despejar yo sería entonces menos x sobre y e a la x sobre y, menos x sobre y e a la x sobre y, que multiplica a coseno de x sobre y, y después más seno de x sobre y. Y esto debo demostrar que da cero. Observo que lo que tengo dentro de los corchetes es exactamente lo mismo, así que yo puedo factorizarlo, escribirlo una sola vez y hacer la suma de los elementos que se encuentran multiplicándolos. Y observamos al mismo tiempo que son inversos aditivos uno del otro, por lo cual se va a dar la cancelación y por lo tanto va a dar el cero. Pero bueno, para no adelantarme, continúo en el siguiente renglón. Factorizo entonces coseno de x sobre y más seno de x sobre y. Y esto va a multiplicar entonces a x sobre y a la x sobre y. Más por menos me da menos x sobre y e a la x sobre y. Y esto me dice que debe dar cero. Observo que yo tengo los inversos aditivos. Si a este término le llamara a, x sobre y a la x sobre y es a, aquí tendría menos a menos a me da cero. O bien mismas cantidades que se restan da cero, cero por cualquier otra cosa me va a dar cero. Así que con esto llego a que cero es igual con cero y por lo tanto queda esto demostrado. ¿Alguna duda de estos dos ejercicios? No recibí un solo correo. No. Gracias, Emiliano. ¿Alguien que tenga alguna duda? No. Gracias, David. Siguiente ejercicio entonces, obtener las primeras derivadas parciales de la primera función a, que está en términos de alfa y beta, que es seno de alfa por coseno de beta, la segunda función b, que está en términos de alfa y beta también, que es alfa logaritmo natural de alfa cuadrada más beta al cuadrado. Tienen 5 minutos para entregarme las primeras derivadas parciales de estas dos funciones, es decir, tienen que entregar 4 derivadas parciales, ya que se tienen 2 para el inciso A y 2 para el inciso B, en términos de alfa y beta ambas. ¿Alguna duda? Profe, Sí, escucho, se Fran. ve borroso su pizarrón. ¿Muy borroso se ve? Bueno, yo casi no noto bien lo del problema. A ver, vamos a ver. Dice que también lo notan borroso. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver, ¿me escuchan y me ven bien así? Ya se ve mejor.
Ok, correcto. Sí, David, en este caso sería la derivada parcial respecto a alfa y a beta para el inciso A y para el inciso B, de tal forma que obtengan las primeras derivadas parciales de cada uno de los dos incisos. Para el inciso A, requiero la derivada de la función A respecto a alfa y posteriormente la derivada parcial de la función respecto a beta. Para el inciso B, requiero la derivada parcial de la función respecto a alfa y una derivada parcial de la función respecto de beta. Son las cuatro derivadas parciales, perdón, que requiero. Aún no recibo correo electrónico alguno de participaciones.
Espero un par de minutos más y es todo lo que puedo esperar. 8:22. Cuando termine 8:22, es decir, 8:23, comienzo a resolver. Gracias, David. Te estoy leyendo que estás a punto de terminar. Si alguien está a punto de terminar, tienen todavía tiempo, un par de minutos para entregar el ejercicio. Alina Londra, ya recibí tu correo, lo verifico. Nada más procura, por favor, igual eso va para todos, escanear o fotografiar en vertical para que no tenga que estar descargando las imágenes o estar volteando la cabeza y que me sea más complicado estar revisando sus ejercicios, por favor. Sí, perdón. No te preocupes. Comienzo a resolver. Inciso A, la función a que depende de alfa y beta nos piden obtener sus Ya le estoy derivadas mandando mi parciales. correo, profe. Sí, los recibo ahorita mientras yo empiezo a resolver ya. Así que la derivada parcial de la función respecto de alfa se va a convertir en lo siguiente. Igual es un producto, como en el ejercicio anterior, sería el primero por la derivada del segundo. Sin embargo, la derivada de coseno de beta respecto de alfa es 0. Así que nos vamos con el segundo por la derivada del primero, que es lo único que queda del producto. El segundo es coseno de beta por la derivada del primero. La derivada del seno de alfa respecto de alfa es coseno de alfa por la derivada de alfa respecto a alfa, que es 1. Así que esto me queda coseno de alfa por coseno de beta. La derivada de la función respecto de beta ahora sería primero por la derivada del segundo. Así que el primero es seno de alfa por la derivada del segundo, que es la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno de beta por la derivada de beta respecto a beta, que es 1. Así que la segunda derivada parcial me queda menos seno de alfa seno de beta respecto a beta. Para la función b, voy a derivar igual respecto a alfa y a beta. Sigue siendo un producto. Sería el primero, alfa, por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo, y esto es 1 sobre el argumento, es decir, 1 sobre alfa cuadrada más beta cuadrada por la derivada del argumento respecto de alfa, y esto me da 2 veces alfa. Entonces esto me daría 2 veces alfa por alfa que tengo yo previamente, pues me da 2 alfa cuadrada. Voy a simplificar y en el numerador voy a escribir 2 veces alfa cuadrada. ¿Sale? Así que sería el primero por la derivada del segundo. Recordando nuevamente que la derivada del logaritmo es 1 sobre alfa cuadrada más beta cuadrada por la derivada de alfa cuadrada más beta cuadrada respecto a alfa, que me da 2 veces alfa. Y 2 veces alfa por alfa me da 2 alfa cuadrada. Así que ahora tengo que sumarle al segundo
por la derivada del primero, y la derivada de alfa respecto a alfa es 1, así que simplemente para el segundo sumando escribo el logaritmo natural de alfa cuadrada más beta cuadrada. Y esa es la derivada respecto de alfa. Sale, dejo de recibir correos. Ahorita tengo el de Lynn, David Luna, David Iván Farfán, Alan Paul y Julián Joel Rodríguez. Son todos los que tengo y hasta dónde me quedo. Hace falta nada más la derivada de la función respecto a beta. Así que nuevamente sería primero por la derivada del segundo. El primero es alfa. Por la derivada del segundo sería en principio de cuentas la derivada del argumento nuevamente, pero respecto a beta. Así que la derivada de alfa cuadrada me va a dar 0. La derivada de beta cuadrada respecto a beta me va a dar 2 veces beta. Y 2 veces beta por alfa, pues me va a dar 2 veces alfa por beta. ¿Sale? Todo esto dividido entre alfa cuadrada más beta cuadrada. ¿Sale? Que sería 1 sobre el argumento del logaritmo, pues aquí está, alfa cuadrada más beta cuadrada, por la derivada del argumento respecto a beta, que sería 2 veces beta, y además por el término en alfa que se tenía previamente. Ahora, esto es más el segundo por la derivada del primero, pero la derivada del primer término, si estoy derivando respecto a beta, se convierte en 0. Así que el segundo sumando es 0 y ya no lo escribo, y esto es lo que tiene que quedar de las derivadas parciales respecto a alfa y beta para las funciones a y b respectivamente. ¿Alguna duda? No. Sale, procuren optimizar tiempos. Estoy de acuerdo, Roberto, que estuviste a punto de terminar, pero observen que esto se resuelve en... Me tardé menos de 2 minutos. Entonces se resuelve rápido. Tip, tengan sus formularios de derivación a la mano. Yo ya les pasé mi página igual por si ustedes quieren descargar lo que tengo yo ahí para los alumnos de cálculo diferencial y geometría analítica de Facultad de Ingeniería. Descárguenlo y apliquen ustedes rápido las reglas de derivación, ya que así ustedes van a poder llegar más fácilmente a los resultados finales. Vamos a ver la interpretación geométrica ahora de las derivadas parciales. Si alguien tiene alguna duda de estos ejercicios, con gusto la resuelvo. ¿Qué es lo que pasa con la interpretación geométrica de estas derivadas parciales? Vamos a ver, lo dibujo aquí a la derecha. Vamos a suponer que la superficie que tenga sea esta sección, que se alcanza a ver como un segmento de una superficie cuadrática, quizá alguna esfera o algún segmento de alguna superficie. Vamos a suponer que sea el segmento de una esfera. Si yo considero a la derivada parcial respecto de x, es como si y fuera constante. Así que si y es constante, observemos nosotros, a ver si ustedes lo alcanzan a observar también, que aquí yo tengo, lo voy a señalar en color naranja, justo en este punto, yo tengo el plano y igual con b, aquí está. Si y es igual con b, entonces tenemos nosotros este plano. Ahora, de este plano lo que estamos haciendo es considerar entonces a y constante. Si y es igual a una constante en el espacio de 3 dimensiones, lo que estamos haciendo, por ejemplo, y igual con 5, es un plano paralelo a el plano XZ. Si se dan cuenta, el plano XZ pues se encuentra justo aquí. Y lo que estamos diciendo con y igual a una constante pues es mover ese plano de manera paralela al plano XZ, tantas unidades como esté marcada la ecuación del plano. Si dice y igual con 5, 5 unidades hacia la derecha, y igual a menos 10, 10 unidades de manera negativa sobre el eje de las y y paralelo al plano XZ. Perdón. De tal forma entonces que cuando nosotros consideramos la derivada parcial de la función respecto
de X, a Y lo estamos considerando como una constante. Ahora, cuando Y es considerado como una constante, entonces estamos intersectando la superficie con este plano. Y la intersección de dos superficies me da una curva. En este caso, hipotéticamente, la curva que estoy obteniendo sería esta curva en color naranja, resultado de la intersección del plano Y igual con B con la superficie en cuestión, que puede ser cualquier superficie. Ahora, en el momento en el que yo realizo la sustitución de un valor puntual, es decir, de un punto cualquiera sobre esta curva y sobre la superficie, por lo tanto también, obtengo yo la pendiente de la recta tangente a la superficie en este punto, que sería la interpretación geométrica de la derivada parcial cuando se evalúa en un punto específico. Yo vuelvo a repetir, cuando consideré a y una constante y por lo tanto obtengo la derivada parcial de la función respecto de x, que es lo que se marca aquí. Aquí lo que estoy calculando es la derivada de la función respecto de x y esto evaluado en un punto de coordenadas a, b. Lo que voy a obtener es la pendiente de la recta tangente a la superficie en este punto. Ahora, sería paralela al plano XZ, el dibujo que nos está interesando ahorita sería esta pendiente que estoy obteniendo yo aquí en color azul, ya que la curva se va a ubicar también o va a estar contenida en un plano paralelo al XZ, puesto que así la corté con Y igual con B. Entonces, cuando evalúo yo el punto en esta curva que es paralela al plano XZ, yo estoy obteniendo la pendiente de la recta tangente, que es la pendiente en color azul. Y lo mismo va a ocurrir exactamente si yo lo corto con un plano paralelo a el plano YZ, es decir, con X igual a una constante. Si X es igual con A, quizá los colores no van a ser los más adecuados porque en azul está la línea recta paralela al plano XZ, que es con Y igual a una constante. Voy a cambiar nada más rápido el color. La pendiente que estoy obteniendo aquí y la derivada parcial. Vamos a borrar esta elipse que me dibujo aquí. Entonces, lo primero que estamos haciendo nosotros es respecto a y igual a una constante, es decir, un plano paralelo al x de las zetas. Por lo tanto, la derivada parcial que estamos calculando para calcular esta pendiente sería la derivada parcial de nuestra función z respecto a x evaluada en el punto a, b, que es ya lo que estuvimos haciendo ahorita, diciendo que si y es igual a una constante, entonces es un plano paralelo al plano xz, y que sería este plano que tenemos precisamente nosotros aquí. La curva que se estaría formando de la intersección del plano y igual con b con la superficie sería esta curva y por lo tanto la pendiente sería esta en azul. Ahora en verde voy a manejar la derivada parcial. Bueno, y esto fue entonces esta función con la derivada parcial de la función z respecto a x. Ahora respecto a y, si se dan cuenta, y sigue siendo ella misma. A ya permanece constante puesto que es el plano x igual con A, que es el plano que tengo yo aquí de manera frontal y que se estaría dibujando paralelo al plano YZ. Entonces, para este plano, cuando x es una constante, yo lo que voy a estar calculando es la derivada parcial de la función respecto de y. Sería la pendiente que voy a obtener, sería la derivada parcial de la función z respecto de y, evaluada en el punto a, b. Y que sería la pendiente que se muestra aquí en verde. Cuando yo corto a la superficie con un plano x igual a una constante, se obtiene una curva. Uy, perdón si no me voy muy derecho, está un poco complicado. Se obtiene esta curva, resultado de la intersección
de nuestro plano x igual a una constante con la superficie. Y como tal, entonces, la pendiente que estoy obteniendo sería también de la recta tangente a la superficie en el punto de coordenadas A, B. Ambos están siendo obtenidos en este mismo punto de análisis, pero ahora esta pendiente es paralela a el plano YZ que tengo yo en el fondo, puesto que es cortado con un plano X igual a una constante. Así que la interpretación geométrica, como ustedes lo vieron también en cálculo diferencial, sigue siendo la pendiente de una recta tangente. Antes era una curva, ahora es a una superficie. Y si se dan cuenta, aquí pueden ser obtenidas un par de líneas rectas, es decir, un par de pendientes a la superficie en el punto en cuestión, una paralela al plano XZ, otra paralela al plano YZ, dependiendo si nosotros estamos obteniendo la derivada parcial respecto a Y o respecto a X. ¿Alguna duda de la interpretación geométrica? ¿Y esas pendientes son iguales o no necesariamente? No necesariamente, porque tú al cortarlo, ya sea con el plano XZ o con el plano YZ, pues estás obteniendo líneas rectas que van en direcciones distintas. Pudiera ser que la curvatura marcada a través de esta línea recta, cuando estás obteniendo tú la pendiente a través de un plano X igual a una constante o Y igual a una constante, no fuera exactamente el mismo, ¿sale? De hecho, lo podemos hacer ahorita con un par de ejercicios. Esto es nada más de manera hipotética o de manera teórica para que nosotros entremos ahora sí al desarrollo de los ejercicios. Y vamos a ver si tú gustas como no forzosamente la pendiente es igual, pudiera ser igual, pero pudiera ser distinta también. Y lo vamos a ver con un par de ejercicios para que no queden dudas. Si alguien tiene alguna otra duda, los escucho. Bueno, al parecer entonces no hay dudas. Voy a comenzar con estos ejercicios. Lo único es que voy a escribir el enunciado. Lo estoy copiando tal cual de las notas. Estas notas ustedes recuerden que las tienen. Determina la pendiente de la recta tangente a las superficies dadas en los puntos de estudio. Y vamos a determinar entonces esta recta tangente en dirección ya sea de el plano XZ o del plano YZ. Posteriormente veremos nosotros hacia el final del capítulo que esta pendiente puede ser obtenida en dirección de un vector cualquiera, es decir, no nada más de manera paralela al eje, al plano XZ o al plano YZ, es decir, eh, si para el plano XZ estamos nosotros considerando al vector J como vector normal y para el plano YZ al vector Y como vector normal a dicho plano, no nada más en dirección de estos dos vectores unitarios en dirección a los ejes coordenados X y Y respectivamente, sino también respecto a cualquier otro vector. Pero eso lo veremos hacia el final del capítulo. Ahorita únicamente vamos a obtener las derivas parciales de la función respecto a X y a Y y evaluarla en el punto en cuestión para ver cuál es la pendiente de la línea recta que se obtiene. ¿Sale? Para el inciso A. Entonces, vamos a darle solución. Si mi función es 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, entonces voy a obtener la derivada parcial de la función respecto a x en primera instancia. ¿Y esto a qué nos da igual? A ver, para que ustedes me ayuden, por favor, y vayan practicando. A 0 menos Sí, 2x Así se quedaría, ¿no, profe? Porque pues ya ya. es la constante. perfecto, Pablo. Y gracias también, David. Estos dos términos son constantes, se deriva respecto a x. El único término que queda para derivarse es menos x al cuadrada, que la derivada, como bien decía David, me da menos 2 veces x. Por lo tanto, esa es la derivada parcial de la función respecto a x.
Ahora, esta tiene que ser evaluada en el punto de coordenadas 2, 1, 4, así que la derivada parcial de la función respecto a x evaluada en el punto P va a ser igual a menos 2 por el valor de x es 2, y esto va a ser igual a menos 4. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a menos 4. ¿Alguna duda? No, creo que no. No. En este caso sería cuando y es igual con 1. Estoy haciendo la derivada parcial de la función respecto a x, es decir, y es constante. Es con el plano y igual con 1. ¿Sale? Es la pendiente para el plano y igual con 1 o bien paralelo al plano XZ. Pero bueno, voy a colocar el nombre del plano en la parte inferior de la pendiente. Y la pendiente vale menos 4. Ahora, para contestar la pregunta de su compañero, si la pendiente da exactamente igual y yo le dije que no forzosamente, vamos a sacar en la parte de abajo la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Y esto a qué va a ser igual, por favor? Menos 2y. Menos 2 veces y. Gracias. Y la derivada parcial de la función respecto a y, evaluada en el punto P, me va a dar igual a menos 2 por el valor de y. 1. Resultado, menos 2. Así que la pendiente respecto a x igual con 2, de hecho aquí nada más me pedían con x igual a 2, es decir, con un plano paralelo al YZ, en x igual con 2, pero pues lo estamos sacando ambas para disipar la duda de su compañero. Va a ser igual a menos 2. Y como observamos, las pendientes de estas dos líneas rectas serían diferentes. Así que no forzosamente la pendiente debe ser igual. Pudiera ser que en alguna superficie fuera idéntica la pendiente. En este caso las pendientes fueron distintas cuando se saca con el plano y igual a 1, con el plano x igual con 2. A ver, leo en el chat, ¿tienen alguna duda? Yo no termino de entender bien cómo hace la evaluación del punto. En la derivada parcial, Una vez sustituyes que la derivada, pone perdón. ahí. Bueno, no, continúa a ver si la entiendo. En la derivada, sustituyes tú el valor del punto. Como lo hicimos ya también en la clase pasada, derivamos alguna función, por ejemplo, si f de x, y fuera igual a 5x al cuadrado más 2 veces xy más y cuadrada. Acuérdate, y te decían que esto te interesaba obtener las derivadas parciales en el punto de coordenadas 1,0. Entonces tú lo que hacías era primero derivar la función respecto de x, te da 10x más 2 veces y. La derivada parcial de la función ahora respecto de y te va a dar 2 veces x más 2 veces y. Y estas derivadas evaluadas en el punto, lo que hacíamos era sustituir los valores del punto. Donde veías x, pues sustituirlo en x, donde veías y, sustituirlo en y, de tal forma que para este ejemplo que me acabo de inventar te quedaría 10 por el valor de x, 10 por una 10, más 2 por el valor de y, más 2 por 0, 0. Te queda 10 y para esta segunda te quedaría 2 más 0, 2. Entonces te quedaría 10 y 2 respectivamente. Estamos haciendo exactamente lo mismo. El valor del punto lo estamos sustituyendo nosotros en la derivada parcial de la función respecto a x o respecto a y, nada más que aquí está nada más en función de x y aquí en función de y. Así que el valor de x lo sustituyes, que sería el valor de 2, 2 por menos 2, menos 4, que sería la pendiente, respecto al plano y igual a 1. Respecto al plano x igual con 2, haces la misma sustitución del punto, pero en la derivada parcial respecto de y. Sería menos 2 por y, pero y vale 1. Sería menos 2 por 1, menos 2. Ok, ya lo entendí. Me dije los más valores, pero pues ya me di cuenta que
que pues parte de la derivada pues salían 0, ¿no? Entonces no. Exacto. En este caso está en función únicamente de X y de Y, cada una de las derivadas parciales. En este caso que te puse yo aquí, ¿no? Está en función de X y de Y. El punto pudiera ser cualquier otro, menos 3,4, y hacer la sustitución de estos valores de X y de Y respectivamente para cada uno de los valores de la derivada parcial. Donde veas X sustituyes el valor de X, donde veas Y el valor de Y, y así también obtienes el valor numérico, es decir, el valor de la pendiente de la superficie en cuestión en el punto dado, en este caso en 1, 0, en menos 3, 4. ¿Sale, Sergio? Sí, gracias. De nada. Dame chance, David, de ir haciendo la superficie. Pero para no perder tiempo, sigo avanzando con el inciso B. Y ahorita lo retomo, ¿sale? Ahora, no quieran visualizar todo. Ahorita lo hago sin problema alguno, pero no dependan de una visualización geométrica para entender qué es lo que está ocurriendo. Independientemente de cómo sea la superficie, si fuera, no sé, una de las superficies que hemos visto, esfera, elipsoide, paraboloide, hiperbólico de revolución, hiperboloide de 1 o 2 mantos, yo puedo sacar la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la superficie y no forzosamente debo entender sobre qué parte de la superficie estoy, sino entender el concepto geométrico para saber qué es lo que estoy obteniendo cuando hago la evaluación y el valor numérico que me está determinando. Inciso B. Me pide determinar en el plano y igual con menos 1. Ahorita lo hacemos también para x igual con 3, es decir, un plano paralelo al plano YZ a 3 unidades de distancia de manera positiva sobre el eje de las X, y también en Y igual a menos 1, que andará por aquí de manera negativa sobre el eje de las Y, es decir, paralelo al plano XZ. Voy a obtener de nueva cuenta las derivadas parciales de la función respecto de X, es decir, con el valor de Y igual a una constante, que sería el caso que nos piden a nosotros. Y ahorita lo hago también la derivada parcial de la función respecto de Y, donde X es igual a una constante, y aquí sería para el plano X igual con 3. Aquí sería para X igual con 3. Y este es el que me están pidiendo Y igual a menos 1. Bueno, la derivada parcial de la función respecto de X es una suma, se convierte en la derivada de cada uno de los sumandos. La derivada de una constante es 0, así que me voy únicamente con la derivada de la raíz. ¿Y cuál es la derivada de la raíz? Uno sobre 2 raíz de eso, ¿no? Y además por la derivada Del argumento, ¿no? del radicando, exacto. Ajá. Así que, de lo que me dijo su compañero, yo sé que es 2 veces la raíz de 16 menos x menos 3 al cuadrado menos y más 1 al cuadrado. Pero además de ello es por la derivada del radicando respecto a x en principio de cuentas, así que la derivada respecto a x, considera nada más este término, este es constante, me van a dar 0 y únicamente es el término del medio. Entonces me daría, para el término del medio, 2 por menos 1 menos 2 por x menos 3 elevado a la 2 menos 1, que es 1, no lo escribo entonces, por la derivada de x menos 3 respecto a x, que es 1, y 1 por menos 2 por x menos 3, pues me da esto mismo. Así que simplifico y me queda en el numerador menos x más 3 dividido entre toda la raíz, ¿sale? Voy a escribir primero la raíz, que es lo más largo. 16 menos x menos 3 al cuadrado menos y más 1 al cuadrado. Y arriba me da menos x más 3. Ahora, esto lo tengo que evaluar en el punto P que me están dando. Lo voy a poner de una vez aquí en el punto P. Para hacer la evaluación en el punto P de coordenadas 3 menos 1, 5. Y esto entonces se va a convertir en el valor de x en el punto, x igual con 3, entonces me da menos 3 más 3, 0, dividido entre
Menos 3 más 3, 0. Menos 1 más 1, 0. Así que estos dos términos valen 0 y me queda únicamente en el denominador la raíz de 16. Así que me queda menos 3 más 3, 0, sobre raíz de 16, que es 4, y esto me da 0. Por lo tanto, la pendiente respecto al plano y igual con menos 1 me dio 0. ¿Alguna duda de esta primera derivada parcial para hacer la segunda ahorita? Si tienen alguna duda los escucho, si no entro con la derivada parcial de la función respecto a ella, donde consideran a x como una constante. O sea, ya dependiendo sea de X o Y, por ejemplo, de todo ese valor de la raíz, cuando haga la derivada en función de X, solo voy a agarrar los valores de X. Y cuando sean Y, solo los de Y, ¿no? Para derivar, para sustituir el punto, sustituyes el punto completo en el resultado de la derivada parcial. Sí, pero, por ejemplo, ahorita nada más para derivar, tomo ese valor en específico, no le hago caso a los demás, por así decirlo. Exacto, exacto. Respecto a x. Todo lo demás es una constante. Ese es el concepto de derivada parcial respecto a una variable. En este segundo caso, por ejemplo, y es la variable respecto a la cual voy a derivar. Todo lo demás, x y z, va a ser para mí una constante. ¿Sale? Sí, A ver, gracias. ayúdame, por favor, Sergio, de una vez, para que vayas practicando y disipes dudas. Ahora respecto a y. ¿Estás de acuerdo que es una suma y la derivada de la suma nuevamente cancela el primer término porque es la derivada de 1 respecto a y eso te da 0 y te vas Sí. únicamente con la derivada de la raíz y eso que es igual? Pues primero haríamos lo que hizo arriba, ¿no? Poner Ujú. la raíz completa en la parte de abajo. Así Eso es, es 2 veces la raíz de 16 menos x menos 3 al cuadrado menos y más 1 al cuadrado. Sale, ahí está 2 veces la raíz. Y arriba sería la derivada del argumento respecto de y. Así que estos términos, menos 2 por Y más 1, ¿no? perfecto. Menos 2 por y más 1. Así que 2 que multiplique, 2 que divide se cancelan y me va a dar menos y menos 1. Perdón, otra vez voy a escribir primero mejor el denominador, ya que es lo más largo, para que quede centrado. 16 menos x menos 3 elevado al cuadrado menos y más 1 elevado al cuadrado. Y en la parte de arriba me queda menos y menos 1. Esto evaluado en el punto P de coordenadas 3 menos 1, 5, se va a convertir entonces ¿en qué? Bueno, aquí yo quiero suponer que está haciendo como que el despeje de Y, ¿no? Para sacar su valor. O No, sea, lo que estoy haciendo es sustituir este punto directamente en la ecuación resultante al derivar de manera parcial respecto de y. Es decir, ah, donde ves y, escribes el valor de y, donde ves x, escribes el valor de x. ok. Entonces sería, pues, menos uno, ¿no? Menos 2. No, porque tienes este menos aquí. Ah, sería más uno menos uno. Salía igual cero, ¿no? En este caso sí coincidió. La pendiente de la recta tangente a la superficie, cuando yo corto la superficie respecto al plano x igual con 3, es igual con 0. Y en este caso sí coinciden. ¿Me pudieran decir qué superficie es esta? Este segundo ejercicio lo hice yo. Este primer ejercicio lo tomé de un examen departamental. Entonces, rápido vámonos con esta segunda ecuación. Igual David que tenía dudas para ver qué es lo que está ocurriendo. En principio de cuentas con esta superficie. Díganme de qué se trata, por favor. Está un poco difícil hacerlo así. Yo lo que les sugiero es hagan el despeje. Ahora, f de xy es z. Así que z, después 1 está sumando, pasa restando, ¿Es menos una 1 circunferencia? es superficie, compañero.
¿Cuál sería el equivalente? Eso es en el plano. En el espacio de 3 dimensiones, si tienes trazas de circunferencia respecto a los 3 planos coordenados, ¿en qué se convierte? Es en una esfera, ¿no? Era, En una ¿no? esfera. Vamos a hacerlo. Z1 pasa restando hacia el lado izquierdo, me queda z menos 1 igual a la raíz cuadrada. Si yo quiero despejar la raíz cuadrada, pues elevo al cuadrado z menos 1 y elevo al cuadrado por lo que me había quedado del lado derecho, que era la raíz cuadrada, y por lo tanto escribo radicando nada más, que sería 16 menos x menos 3 elevado al cuadrado menos y más 1 elevado al cuadrado. De aquí despejo para que me queden términos positivos todos ellos y me queda x menos 3 elevado al cuadrado más y más 1 elevado al cuadrado más z menos 1 elevado al cuadrado igual con 16, que sería entonces una esfera, centro, Menos 1 y Es- más 1. ¿no? no, es x, y, z, recuerden, den las coordenadas del centro de la esfera en x, y, z. Es 3 menos 1 y 1. Eso sí, 3 menos 1,1. Oigan, ¿y el radio? 4. 4 4 unidades. lineales, ¿verdad? Perfecto. Ahora, sin importar dónde esté esta esfera, observamos que la raíz cuadrada es positiva, por lo tanto estamos dibujando la semiesfera con la cota positiva. 1 es positivo. Si a ello le sumo un valor que siempre va a ser aquí positivo también, observemos que siempre va a ser positivo, es decir, siempre estos valores de z van a ser considerados como positivos porque la raíz es positiva. Así que, para no complicarme mucho, ¿qué es lo que voy a hacer? De la esfera, voy a intentar dibujar aquí una circunferencia. Ahí está. Vamos a suponer que este sea el corte de la esfera y que la estemos viendo nosotros de manera plana. El centro está en 3 menos 1, 1 y el radio son de 4 unidades. Ahora, aquí está el centro, cuyas coordenadas ya establecimos y estamos en 4 unidades. Entonces, observen qué es lo que hice yo para este ejercicio. Del centro en 3 menos 1, 1, yo estoy sumándole el valor del radio en z. ¿Y cuál es la coordenada del punto entonces? X y Y no cambian. Serían las mismas coordenadas del centro, 3, menos 1. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? 5, ¿no? Sumar el radio al valor de z. Gracias, compañero. Y el valor sería 5. Ahora, entendiendo entonces ya que el punto de análisis es la parte superior de la esfera, en 3 menos 1, 5, yo me encuentro en la parte de arriba de la esfera. ¿Qué es lo que pasa si yo la corto de una o de otra forma? Es decir, respecto a un plano o a otro plano. Vamos a suponer que primero estemos observando nuestra recta tangente así, respecto al plano YZ, es decir, con X igual con 3. Y que si yo la corto, ahora voy a intentar dibujarlo en otro color, respecto a otro plano, en este caso respecto al plano XZ, vamos a suponer que voy a continuar con mi línea recta. Esta línea recta que estoy obteniendo como la recta tangente a la superficie en este punto dado va a ser paralela a este plano XZ, por lo tanto va a ser el valor de y igual a una constante en azul, sería y igual a menos 1. Y en negro sería paralelo al plano YZ, es decir, con el valor de x igual a una constante, que sería x igual con 3 en negro. Independientemente de si es x igual a una constante o y igual a una constante, observen que estamos cortando justo a la esfera en el polo superior, es decir, en el punto 3 menos 1, 5. ¿Y cuál es la pendiente en ambos casos? La pendiente que ya obtuvimos es paralela en este caso al plano XY. La pendiente en ambos casos es 0, puesto que no muestra ningún ángulo de inclinación respecto al plano XY. El plano XY anda en la parte de abajo, de esta forma.
paralelo en este caso a la línea recta que se dio de forma horizontal sin importar si la corté con el plano x igual con 3 o con el plano y igual a -1. No sé si con esto haya quedado un poquito más claro, David. Sí, ya más o menos, gracias. ¿Sale? Oye, y David, ¿esta superficie cuál es? ¿Alguien? Es un hiperboloide. Yo, no es cómo, es qué es y ya tienen que darlo rápido, jóvenes. ¿No están estudiando lo suficiente? Yo esperaría que ya ahorita muchos me hubieran dicho el nombre de la superficie. ¿Alguien que lo pueda decir? ¿Es una paraboloide? Un paraboloide, no No, un pero paraboloide, pero ¿qué características tiene el paraboloide? Circular, elíptico y cómo se orienta. Circular. Sí, perfecto, Julio. ¿Y cómo se orienta? Sí, abre hacia abajo, ¿no? Sí, abre hacia abajo y se orienta hacia el eje de las zetas. Por lo tanto, bueno, vamos a escribir que f de xy es z, después más x al cuadrado más y cuadrado igual con 9. De aquí, si yo despejo a los términos cuadráticos para dejar al lineal del lado opuesto, me da que x cuadrada más y cuadrada es igual a menos z más 9. Y entonces se trata, como ya habían dicho ustedes, de un paraboloide circular. Si yo dejo valores constantes de z, esto me daría x cuadrado más y cuadrado igual a un valor constante, que sería una circunferencia con el radio que me determina el valor de z. Si yo empiezo a considerar, por ejemplo, valores de x y de z o de y y de z, pues me van a dar parábolas, que en este caso abren hacia la parte del eje de la z negativo y se orientan con un eje focal paralelo al eje de las zetas. ¿Cuál sería el vértice de este paraboloide circular que se orienta paralelo al eje de las zetas? 0,0, -9. Te falló nada más lo último, compañero. Es 9, ¿no? Porque z está en negativo. Perfecto. Porque 9 por -1 menos 9 más 9 es 0. Ese sería el vértice entonces de nuestro paraboloide circular con el eje paralelo al eje de las zetas. Ojo que todo esto ya lo estudiamos, de tal forma que si ustedes pueden determinar un poquito más fácil de qué superficie está tratando y algunas cuestiones de aplicación. En este caso yo no pretendo que sobre el paraboloide circular ustedes estén pudiendo saber cuál va a ser la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la superficie, pero a lo mejor igual en un examen yo les doy sobre el vértice de este paraboloide y ustedes igual podrán determinar ya cuál es la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión, en este caso sobre el vértice específicamente. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí en el inciso A hubiera obtenido la pendiente en el vértice? Es decir, si el punto hubiera sido no 2, 1, 4, sino hubiera sido el vértice de coordenada 0, 0, 9. ¿Cuál hubiera sido la pendiente? 0. 0 en ambos casos. Pues sí, de igual forma, si yo corto a mi superficie justo en el vértice sin importar con qué plano le esté cortando, la pendiente es 0. Y la pendiente es el ángulo de inclinación que me muestra mi línea recta respecto al plano XY que anda por aquí por abajo. A ver si puedo dibujar el plano de un solo golpe. No, ya estoy muy abajo y dibujo horrible. Bueno, no sé si más o menos quede claro independiente. Ahí estaba. Aquí anda mi plano. Z igual con 0, que es el plano XY. Ahora, lo voy a poner aquí así, plano XY. Si se dan cuenta, como las líneas son paralelas al plano XY,
si las viera yo de canto, pues las estaré viendo así. Son paralelas a este plano, pues entonces la pendiente es 0. Y es por ello que estamos obteniendo lo mismo tanto en esta esfera que estamos cortando en el polo, como si lo hubiéramos cortado nosotros a este paraboloide circular justo en el vértice. Ahora lo estamos cortando en el punto 214, que andará en alguna parte de la superficie, y al cortar en ese punto a la superficie, pues entonces me está mostrando una pendiente de -4 y -2 unidades. No sé si haya quedado ya un poquito más claro con este análisis. Bueno, quiero suponer que sí. ¿No los escucho? Sí. Quiero suponer que sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es estudiar las derivadas parciales sucesivas. De la misma manera que cuando ustedes estudiaban las derivadas en cálculo diferencial y ustedes veían derivadas de orden superior o derivadas sucesivas, pero esto era respecto a una sola variable, derivaban la función tantas veces fuera indicado respecto a la misma literal. En este caso, las combinaciones que se tienen de las distintas variables va a hacer que las derivadas parciales sucesivas se puedan tener respecto a una misma variable siempre o respecto a las distintas variables de la función. Y como tal, lo que voy a hacer es descargar las notas para ver las derivadas parciales sucesivas y la aplicación del teorema de Schwartz. Aquí estamos en las notas. Me dice que si u en función de x, de y y de z es una función diferenciable de la cual puedo obtener yo las derivadas parciales de la función respecto a x, respecto a y, respecto a z, son en general funciones de x, y, z nuevamente. Y a su vez con las siguientes derivadas parciales. Es decir, si vuelvo a derivar yo las derivadas parciales respecto a x, a y y a z, que estoy nombrando yo aquí a través de la notación de Cauchy, yo pudiera entonces volver a derivar estas derivadas parciales que yo había obtenido. Por ejemplo, si derivo la derivada parcial respecto a x otra vez respecto a x, pues estaría obteniendo la segunda derivada parcial de la función respecto a x 2 veces. Pero pudiera ser que yo esta primera derivada parcial de x la derive ahora respecto a y. Y entonces obtendría la segunda derivada parcial de la función respecto a x y respecto a y. O pudiera ser que yo derive mi derivada parcial de respecto a x ahora respecto a z y obtenga la segunda derivada parcial de la función respecto a x y respecto a z. Ahorita me voy a copiar esta imagen de las notas para indicar el orden en el cual se deriva cuando está colocada la notación de Jacobi. Se deriva respecto del término que se tiene a la derecha y nos vamos hacia atrás. Es decir, se da un orden de lectura inverso de lo que se tendría en este denominador, ¿sale? Así que cuando ustedes lean esto, primero derivo respecto a x, después derivo respecto a z, o primero respecto a x, después respecto a y aquí pues no hay ningún problema porque es respecto a x 2 veces. Y lo mismo para el resto de las combinaciones que se tienen aquí. Y esto puede ser llevado a derivadas de orden superior, es decir, yo ahora la derivada, me voy a tomar este ejemplo que tengo yo aquí señalado, la derivada 2 veces de la función respecto a z primero respecto a x, ahora pudiera yo derivarla respecto a y sería la derivada de orden 3 de la función derivada respecto a todas sus variables y pudiera hacerlo sin importar la combinación que se presente. Ahora, esto me brinda muchas combinaciones. Si yo derivo respecto a una literal y después respecto a otra y lo hago en orden inverso, las derivadas van a ser exactamente iguales. Es decir, aquí la derivada de la función respecto a y luego respecto a x, o bien primero respecto a x y luego respecto a y, van a ser idénticas. Y pues lo mismo si se evalúan en un punto en cuestión de coordenadas a, b, pues el valor numérico será idéntico. Lo que me dice este teorema de Schwartz entonces es que sin importar el orden en el que yo realice las derivadas parciales de orden superior, el resultado va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí de
la derivada parcial de la función respecto a y respecto a z, o respecto a z primero y después respecto a y. El resultado será exactamente el mismo para estas dos derivadas parciales. O bien la derivada parcial respecto a x y después respecto a y de esta otra. Primero respecto a y y después respecto a x será el resultado exactamente idéntico de estas dos derivadas parciales. Eso es lo que me dice el teorema de Schwartz. Voy a copiar nada más la imagen. Vamos a abrir una lámina nueva para el teorema de Schwartz y las derivadas parciales sucesivas o de orden superior. Entonces, nada más. Respecto a la notación de Jacobi, cuando ustedes lo lean de esta manera, se va a tener un orden de lectura de derecha a izquierda. Primero derivo respecto a x y posteriormente derivo respecto a y. Observen aquí lo mismo. Primero respecto a x, después respecto a z. Muchas veces les van a dar la notación como está escrita, o les voy a dar yo, la notación como está escrita dentro de los cuadrados. Y entonces tendrán que saber ustedes que primero derivo respecto a x y el resultado lo derivo respecto a z. O aquí primero respecto a x y después respecto a y. ¿Sale? Así que el orden de lectura es de derecha a izquierda. El orden de lectura en esta notación tendría que ser al revés. Sin embargo, no todos lo manejan igual para la notación de Cauchy. Aquí, por ejemplo, se está manejando de la misma manera, primero respecto a y y después respecto a x, es decir, un orden de lectura también de derecha a izquierda. Sin embargo, yo he encontrado en alguna bibliografía que lo manejan al revés. Aquí lo hubieran escrito u subíndice y, x, es decir, que primero lo derivan respecto a y y luego respecto a x. Pero aquí en este libro lo manejan exactamente un orden de lectura inverso, de derecha a izquierda. Así que para no generar conflictos, voy a estar escribiendo yo siempre la notación de Jacobi. Y sobre esta notación, pues ya sabemos que el orden de lectura es de derecha a izquierda en la parte de abajo, ¿sale? Bueno. ¿Alguna duda de la notación y del teorema de Schwartz? Si no, para entrar con algunos ejercicios de derivadas de orden superior. No, profe. Sale. ¿Les parece que yo haga el primer ejercicio o quieren hacerlo ustedes? Hágalo usted. Sale. Igual voy a tomar de las notas. Muestro las notas aquí. Voy a hacer el ejercicio número 1. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se alcance a leer bien. Determinar entonces todas las derivadas parciales sucesivas de orden 2 que combinan a x y a y para estas dos funciones. ¿Sale? Voy a diferenciar una de la otra. Voy a decir que esto es el inciso A, aunque no viene así en las notas, pero no importa, y esto es el inciso B. Para el inciso A, entonces, lo que me están pidiendo es las derivadas de orden 2 de la función f, primero respecto a x dos veces, es lo que voy a hacer aquí, respecto a x dos veces, y entonces esto se convierte en lo siguiente, la derivada parcial respecto a x, y voy a derivar primero respecto a x para hacerlo respecto a x dos veces, que es lo que hacían ustedes también, vuelvo a repetir, en cálculo diferencial. Así que derivo a esta función respecto a x y eso lo vuelvo a derivar respecto a x para obtener la segunda derivada parcial de la función respecto a x. ¿Cuál sería la primera derivada parcial respecto a x de esta función? 12x cuadrada Sí, menos 2y. perfecto, compañero. Y ya, Y ya ¿verdad? ahí quedaría así. Este término es constante cuando derivo respecto a x.
Y para obtener entonces la segunda derivada parcial de la función respecto a x, esto hay que volverlo a derivar respecto a x. Es por eso que lo estoy escribiendo así. ¿Y cuál sería el resultado? 24x, ¿no? Perfecto. 24 veces x es la segunda derivada parcial de la función respecto a x dos veces. Ahora, voy a hacer lo mismo en principio de cuentas respecto a y para obtener esta segunda derivada parcial de y respecto a y dos veces. Y después vamos a verificar que se cumpla el teorema de Schwartz cuando yo derivo en orden inverso combinando x y y. Y sin importar el orden se debe obtener exactamente el mismo resultado. Así que primero voy a obtener la segunda derivada parcial de la función respecto de y dos veces, y esto es la derivada parcial de la función respecto de y, de lo que ya haya derivado yo respecto a y de la función. ¿Cuál es la derivada respecto a y de esta función? ¿Era de la primera? Perdón. Sí, de esta primera. Estamos con la Ah, ya, primera, no ya. hemos cambiado. No hay que perder ahorita el foco, estamos con esta primera, ¿sale? Pues sería menos 2x y más 2y, ¿no? Muy bien. Es constante cuando derivo respecto a y. Aquí esto es una constante y la derivada de y respecto a y es 1, así que me queda menos 2x, como dijo su compañero. Y finalmente la derivada de y cuadrada respecto a y sería 2 veces y. Muy bien. Esa es la primera derivada parcial. Ahora hay que volver a derivar esta función respecto a y para obtener la segunda derivada parcial. Y esto, ¿a qué me da igual? 2. Perfecto. Este primer término es constante. Cuando derivo 2y respecto a y nuevamente, me da 2, que es el resultado que debemos obtener de la segunda derivada parcial de la función respecto a y dos veces. En la parte de abajo vamos a hacer la derivada parcial de la función de orden 2. Y si ustedes gustan, la hacemos... A ver, lo voy a escribir de esta manera. Díganme, por favor, ¿en qué orden debo resolver? Afuera queda... Primero la derivada de y respecto de y y luego la de x, ¿no? Perfecto. Así que primero derivo respecto a y al final respecto a x. La derivada parcial de la función respecto a y, ¿cuál es? Ya la tenemos calculada, de hecho, ¿no? Menos 2x más 2y. Perfecto. Menos 2x más 2 veces y. Ahora, esto lo tengo que derivar respecto a x. Menos 2. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo en orden inverso. Voy a obtener la segunda derivada parcial de la función respecto de y respecto de x. Así que esto se convierte en la derivada parcial respecto de y de lo que yo derive respecto a x. Y esto ya también lo habíamos calculado. Sería de 12x al cuadrado menos 2 veces y. Ahora, esta función la tengo que derivar respecto de y. ¿Y cuál es el resultado? El mismo. Cuando derivo respecto a y, x es una constante. La derivada de menos 2y respecto de y es menos 2. Y el resultado es el mismo. Por lo tanto, hemos verificado que se cumple con el teorema de Schwartz, ¿sale? Donde entonces nosotros tenemos, para este caso específico, que la segunda derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y es igual a la segunda derivada parcial de la función en orden inverso. ¿Alguna duda de este primer ejercicio? Profe. Creo que no. Bueno, entonces para que practiquen, porfa, entréguenme el inciso B.
Me van a entregar exactamente lo mismo. Segunda derivada parcial respecto a x dos veces, después respecto a y dos veces y después estas que son respecto a x y en orden inverso, y me van a tener que comprobar también que el teorema de Schwartz cumple. Sale. Reviso entonces ese ejercicio. Tienen 4 minutos y después lo resuelvo yo para estar cerrando o tratando de cerrar 9:25 con este ejercicio. Porfa. Si hay alguna duda, los estoy escuchando.
Estoy recibiendo el primer correo de Alan Paul. Ok, David, espero el correo entonces. Roberto Sebastián, el segundo correo que recibo. Les estaré indicando igual, como en los ejercicios anteriores, si tienen algún error, les digo nada más que tienen algún error, dónde está el error. Y si marco algún error, quiere decir que no tienen participación. Si no, les estoy contestando también que tienen participación y ya están actualizadas las participaciones en la clase. Roberto Sebastián, están bien las derivadas de segundo orden respecto a x dos veces y a y dos veces, y la derivada cruzada, por decirlo así, primero respecto a x y luego a y viceversa, aunque te dio lo mismo, pero está mal. Ese no es el resultado, por si lo puedes corregir. Bueno, resuelvo y ¿Ya no voy a recibir? sí, recibo hasta 9:30, ¿sale? Todos los que entreguen hasta 9:30 los recibo, para que tengan un poquito más de tiempo mientras voy resolviendo yo. Correcto. La derivada parcial de la función respecto a x dos veces, derivo primero respecto a x la función x cúbica y quinta, que sería 3x al cuadrado por esto que es una constante. Entonces sería 3x cuadrado por y quinta, que es una constante que permanece exactamente igual, más, y hago exactamente lo mismo aquí, sería 8x cúbica y. Esa es la primera derivada respecto a x. Ahora lo que tengo que hacer es volver a derivar respecto a x para obtener la segunda derivada de la función respecto a x dos veces, que sería 6xy quinta. Después más 24. 8 por 3 es 24. X cuadrada, que sería elevado a la 3 menos 1 al cuadrado por y. Y este sería entonces el resultado de la primera derivada que les estoy solicitando. Vamos a hacer lo mismo respecto a y dos veces. Sería derivar primero respecto a y, la función original, que sería 5x cúbica y cuarta. 5x cúbica, que es una constante, el 5x cúbica y cuarta. Después más 2x cuarta, y la derivada de y respecto a y es la unidad. Así que me queda esto nada más. Vuelvo a derivar respecto a y esto me queda 5 por 4, que es 20, x cúbica, y cúbica, y el segundo término, como está en función de x, es una constante, así que la derivada me da 0. La derivada respecto a y dos veces, entonces me queda 20x cúbica y cúbica. Perdón. Recibo entonces hasta 9:30, queda un minuto. Y sigo resolviendo. La derivada respecto a y ya la había obtenido, que es lo que me piden aquí, la derivada respecto a y, para posteriormente derivarlo respecto a x. Y esta derivada pues yo ya la tenía. Respecto a y, aquí estaba la derivada, la voy a copiar tal cual. Así que es 5x cúbica y cuarta
más 2x cuarta. Esto hay que derivarlo ahora respecto a x. La derivada respecto a x me va a dar 5 por 3, 15, x a la 3 menos 1, x al cuadrado, 15. Profesor, ¿le llegó mi correo? Ahorita lo reviso, ¿sale? Dame chance, por favor, nada más para no brincar en esto. Y ahorita les digo de quién me llegó. 15x cuadrada y cuarta más 8x cúbica, que sería 4 por 2, 8, x a la 4 menos 1, x al cubo. Y esto es entonces lo que estoy obteniendo cuando derivo primero respecto a y, finalmente respecto a x. Y ahora, si derivo primero respecto a x, esto ya lo tenía, lo voy a copiar. Sería 3x cuadrada y quinta más 8x cúbica y. Ahora esto lo debo derivar respecto a y. Y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Si derivo respecto a y, sería 5 por 3, 15. El x cuadrado es una constante y a y lo decremento en 1 en el exponente, así que en lugar de ser quinto es cuarto. Y después, si esto lo derivo respecto a y, pues la derivada de y respecto a y me da 1 y dejo nada más la constante que es 8x cúbica. Y como podemos observar, la derivada de orden 2 respecto a x respecto a y sin importar el orden en el que se haga es exactamente el mismo, se cumple con el teorema de Schwartz. Se ve que las derivadas de segundo orden de las dos variables son exactamente idénticas y con ello concluimos este ejercicio. A ver, fue Alan Paul, Julio Enrique, Brian Alexis, David Luna, Gustavo Rodríguez, Ricardo López, Emiliano Hermes y David Iván son los que me entregaron este ejercicio hasta las 9:30. Y son a quienes les estaré contestando. Respecto a su participación del primer ejercicio, fue Alina Londra, David Luna, David Iván, Alan Paul, Julián Joel y Roberto Sebastián. ¿Alguna duda de este ejercicio? Yo la regué porque pensé que las constantes, bueno, como en el ejercicio de arriba la teníamos como que omitir, pero no, sí la incluyó, entonces yo... Lo que pasa es que, ojo, ¿quién me está hablando? Nada más, por favor. Sergio. Sergio, ojo, aquí se tienen términos sumando, donde solo en uno de ellos se tiene un producto de x por y. Observa que aquí se están multiplicando x y y, así que tienes el primero por la derivada del segundo, el segundo por la derivada del primero. Uno de ellos es constante siempre porque pues está en términos de la variable que no estás derivando. Y pues ya, el resto es ir llevando las mismas derivadas como lo hemos venido haciendo respecto a las constantes. No sé cuál haya sido la duda. No sé si puede ser más específico. Es que, por ejemplo, en el de arriba, por ese mismo que está el menos 2xy, pues yo de cierta forma me basé en cómo se resolvió ese para aplicarlo a cada uno de los de la de abajo. Entonces, Sí, nada pues más que ojo, porque aquí todavía te quedan términos, por ejemplo, de x y uno de ellos te tendrá que aparecer como constante todavía. Aquí por el grado del polinomio ya te quedaban lineales, y por eso uno de ellos desaparecía, y el otro nada más lo derivabas respecto a la literal en cuestión. Cuando tengas exponentes tú superiores a la unidad, como es en este caso, siempre te van a quedar términos tanto en x como y te va a quedar una función en términos de las dos variables. ¿Sale? sí, es que, bueno, supongo que no consideré esa parte de los exponentes y como vi que nada más, o sea, decirlo así como que omitía un valor, pues yo me quedé con esa idea. No, sí hay que considerarlo. ¿Sale? Eh, Sí, para no omitir nada, sino considerarlo tal cual las reglas de derivación y los términos que son constantes se consideran con todo el exponente también, ¿sale? Ok, gracias. Gracias a ti, Sergio. Jóvenes, recuerdan que les había dicho que tengo que ir a firmar el contrato. Pensé que era a las 11. Es 10:40. Y si no me voy ya en un ratito más, no llego. Entonces, por eso les estoy preguntando si hay alguna duda, porque si no, concluiría ya la sesión. Respecto de las tareas, subí el día de ayer, me parece, la tarea apenas. Se me fue, la verdad, se me olvidó. Esta se entrega para el día 19
es decir, para el día viernes a las 23:59, es decir, concluyendo el día viernes, tienen para entregar esta tarea. Son las de derivadas parciales que les había dejado, los 7 incisos. Y posteriormente les subiré una también de derivadas parciales sucesivas también para que ustedes vayan subiendo su tarea aquí a la plataforma y se las iré subiendo yo e indicando aquí cuál es la tarea que tienen que subir ustedes. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. No, profe, ninguna. ¿Podría regresarla a la pizarra tantito? Claro, con mucho gusto. Ya para concluir la clase. A ver, aquí está la pizarra con los ejercicios de las derivas parciales sucesivas que hemos hecho hasta el momento. Recuerden que tienen las notas, pueden ir avanzando ustedes también para que si les dejo algún ejercicio ustedes ya lo tengan resuelto, para que ustedes vayan disipando las dudas. Si tienen alguna duda muy marcada, ustedes me la comenten directamente en clase y ese es el punto de partida para que nosotros ataquemos un ejercicio. Aquí no hay una sola forma de realizar la clase o de llevar a cabo la clase. Si alguien resuelve, por ejemplo, el ejercicio que continúa y tiene alguna duda, pues lo podemos ver y así podemos ir avanzando también más rápido. ¿Alguna duda? ¿Ya copiaron la lámina? De hecho, la voy a dejar hasta el final, hasta que concluya la sesión, pero no sé si hay alguna duda sobre la lámina o estén sacando captura de pantalla, no sé. Ya la copié. Sale, ¿vale? Vamos a ver el chat. Ok, que no hay dudas por el momento. Jóvenes, me tengo que retirar entonces. Mil disculpas por dejar la clase un poquito inconclusa. Nos faltaron 20 minutos para concluir la clase. Nos estamos viendo el día jueves por aquí. Y pues ya, seguimos resolviendo derivadas parciales sucesivas para entrar a diferencial total, aplicaciones y continuar con el temario y con los ejercicios, ¿sale? Cuídense mucho, que tengan bonito día. Nos estamos viendo por aquí el día jueves. Gracias. Nos Gracias, vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Profe, profesor. hasta luego.